Luego de perder dinero en mi primera experiencia haciendo copy trading, decidí ponerme a investigar para saber qué hice mal. En mi investigación encontré un trader que nunca pierde. Este trader de forma increíble nunca ha perdido una operación y ya ha realizado más de 1600 operaciones. Si en promedio el trader gana 11% por operación, podemos decir que si le damos $100 a este trader, estaríamos ganando $11 al día sin hacer nada, porque el trader se encarga de todo a través del copy trading. Y quien quiera ganar 100 al día necesitaría $1000 de capital. Esto suena muy bonito y yo quiero ganar dinero, así que decidí poner dinero en este trader y dejar que pasen varias semanas para enseñarles a ustedes si estas cuentas son correctas o existe algún tipo de manipulación para que todo el mundo le ponga dinero a este trader. Te adelanto que me he llevado una lamentable sorpresa. Increíblemente tiene un 100% de ratio de ganancia y ya lleva más de 457 días operando en la plataforma. En el pasado ya he operado con este trader, pero lamentablemente he perdido dinero. Más adelante te voy a contar por qué perdí dinero. Así que directamente me creé una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Pero necesito dinero para ponerme manos a la obra. Yo voy a enviar directamente en USDT, así que en la parte superior selecciono USDT y en la parte de abajo selecciono la red Bit20, que es la red más económica para mover USDT. Aquí ya tengo la dirección, la voy a copiar y me voy a donde yo tenga el dinero. Coloco que voy a enviar 100,29 para que me lleguen 100 y le doy en retirar. Ya todo está listo, actualizo mi página de depósitos y ya el depósito ha llegado. Antes de continuar, necesitas saber que DOP tiene un airdrop garantizado. Es una buena oportunidad de ganar dinero sin inversión, en el que ya estamos participando. Tú también puedes asegurar tus criptomonedas cumpliendo 3 pasos. En el primer paso nos registramos, en el segundo paso agregamos nuestra wallet de MetaMask y por último cumplimos varias tareas que ya he completado en un video para que toda persona pueda aprovechar esto. Básicamente vamos a hacer tareas en la testnet o red de pruebas. Para que estés seguro que ya estás dentro del airdrop, te envían un correo electrónico como este. DOP es un proyecto que busca dar privacidad a las criptomonedas que tengamos en nuestras billeteras. Para que reclames tu airdrop, he dejado un enlace al video en la descripción, mostrándote el paso a paso para que veas que es muy sencillo y además garantizado. Conectado en mi cuenta, si voy en la parte superior en copy trading, directamente encuentro una enorme cantidad de traders. Dentro del perfil de los traders encontramos muchísimos datos importantes. No hace falta que te lo explique a detalle, ya que si pasas el cursor por encima de cada uno de los datos, la plataforma se encarga directamente de explicarte. De momento lo que voy a hacer es venirme al apartado de copiar. Voy a entregarle $51 a este trader para que se copien las operaciones. Y algo muy importante es que en esta opción no voy a utilizar el stop loss. El stop loss siempre debe utilizarse, o de lo contrario podrías perder todo tu dinero. Así que voy a poner en riesgo este dinero para probar este experimento. Espero que valga la pena y si pierdo dinero espero llevarme por lo menos tu me gusta. Le doy en copiar ahora. Y listo, ya se está copiando al trader. Así que en este experimento no he puesto stop loss para copiar exactamente la estrategia del trader. La estrategia que usa este trader es abrir sus operaciones mayormente en la moneda Dogecoin y no utilizar stop loss. De hecho, en este apartado de la descripción él ya lo advierte, pues básicamente cuando el precio se le va en contra, él espera a que el mercado cambie a su favor para poder cerrar la operación. Ese es el secreto para no tener ninguna operación en pérdidas. Aprovecho para decirte que este contenido no es una recomendación de inversión. Este contenido solamente es mi experiencia intentando ganar dinero en internet. Tampoco estoy recomendando a este trader. Dejaré que la estrategia del trader se cumpla, me desconectaré y en unos días nos vemos. Cuando es miércoles 27 de diciembre, ya se ha cumplido casi un mes desde que estoy haciendo copy trading
con este trader. De forma total transparente me vengo al apartado de mis traders y directamente aquí encontramos a la persona a la que estoy copiando. A primera impresión podemos ver que estoy en números negativos, pero no te dejes llevar por eso. Recuerda que en un video anterior ya estuve haciendo copy trading y que además luego de perder tuve que quitar el stop loss. Así que para ser más precisos, entro directamente en el historial y se han copiado un total de 253 órdenes durante estas semanas, que si vengo a la pestaña de historial de trading, aquí las podemos ver todas. Para mayor transparencia podemos mirar que la primera transacción se inició el 30 de noviembre. De una forma bastante sencilla podemos ver que en la parte inferior me dice que los fondos invertidos son $51 y en la parte superior en total tengo $53.46. Es decir que si a 53.46 le restamos 51, he tenido una ganancia durante estos casi 30 días de $2.46. Para ser más exactos, el 4.85%. De haber invertido $4, habría ganado $4.85. De haber invertido 1000, habría ganado 48.50. Lo que he ganado puede significar muy poco para otras personas, pero hay que entender que hacer dinero en el copy trading es muy difícil porque dependemos de otra persona. Otro punto importante es que de este tipo de perfiles no se puede esperar grandes ganancias. Como podemos ver en esta gráfica, esta persona semanalmente hace un promedio de $50, aun cuando tiene un capital de $3.000. Esto se debe a que su estrategia es muy conservadora porque utiliza poco capital con poco apalancamiento. Pues no se nos olvide que la persona no usa stop loss. Por favor, cuéntame en los comentarios si tienes alguna otra alternativa que sea mejor al copy trading. En pantalla te estoy dejando criptomonedas que he comprado por menos de $10 y que en este 2024 pueden subir de una forma muy brutal. En pantalla tienes el video, haz un clic para ver la información.